Bienvenido, bienvenida al capítulo 14 de Podcastinitis. Hoy, cómo usar las redes sociales para aumentar el alcance de tu podcast. Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast más entretenido, irreverente e inspirador que puedas encontrar. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast diferente, conecta tus auriculares y prepárate para un nuevo episodio del podcast definitivo. Entrevistas, ficciones, actualidad y todas las locuras del día a día de un podcaster contadas desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Por tener un podcast, entonces tienes Podcastinitis. En el capítulo de hoy exploraremos cómo el uso efectivo de las redes sociales puede ayudar a llevar tu podcast al siguiente nivel. En el episodio de hoy hablamos sobre cómo puedes utilizar las redes sociales para aumentar el alcance de tu podcast y llegar a una audiencia más amplia. Si tienes un podcast, es esencial utilizar las redes sociales para promocionarlo y, para darte a conocer. Las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil para llegar a tu audiencia objetivo, atraer nuevos oyentes y aumentar la visibilidad de tu podcast. Lo primero que debes hacer es crear perfiles en las redes sociales que sean relevantes para tu podcast. Esto incluye plataformas como Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y el propio TikTok. Cada una de estas redes sociales tiene sus propias fortalezas, por lo que es importante que comprendas cuál es la mejor manera de utilizarlas para tu podcast. Una vez que hayas creado tus perfiles, es importante que los mantengas actualizados regularmente. Publica actualizaciones de tu podcast, comparte clips interesantes y crea contenido exclusivo para tus seguidores en las redes sociales. También puedes utilizar las redes sociales para interactuar con tus oyentes y fomentar la participación en tu podcast. Al crear contenido para redes sociales, para promocionar tu podcast, hay varios formatos que puedes utilizar para atraer la atención, ¿verdad?, de los usuarios, de los oyentes, y aumentar la visibilidad de tu contenido. A continuación te presento algunos de los formatos más comunes. En primer lugar, imágenes con citas. Las imágenes con citas de tus episodios son una excelente manera de resaltar ideas clave y frases inspiradoras de tus invitados en caso de que hagas entrevistas. Utiliza herramientas como Canva o Adobe Spark para crear imágenes llamativas y agregar tu marca a ellas. También puedes utilizar mini clips de vídeo. Si tienes un podcast en vídeo, puedes crear mini clips de los momentos más interesantes, de ese minuto de oro, o momentos divertidos de tus episodios y compartirlos en las redes sociales. Estos clips son ideales para Instagram, TikTok y Twitter y pueden ayudar a aumentar el alcance y la participación de tu audiencia. Yo utilizo un programa que se llama Headliner, que lo único que tengo que hacer es meterle el vídeo y no solamente puedo elegir la dimensión final que va a resultar, sino que también puedo meter audiogramas, transcripciones y una serie de elementos que van a hacer que ese vídeo pues, pueda ser un poquito más adaptivo. Si tu podcast se centra en temas educativos o de investigación, puedes crear gráficos y visualizaciones de datos para compartir en las redes sociales. Estos elementos ayudan a llamar la atención de los usuarios y a aportar valor a tu contenido. También, transmisiones en vivo. Las transmisiones en vivo son una excelente manera de interactuar con tu audiencia y promocionar tu podcast en tiempo real. Puedes utilizar plataformas como Instagram, Facebook, el mismo Twitter o LinkedIn para transmitir en vivo entrevistas con tus invitados, el mismo Twitch, ¿vale? Puedes también meter sesiones de preguntas y respuestas de tus mismos oyentes o algún tipo de evento especial. Si tú tienes que grabar tu podcast y lo grabas en vídeo, tienes un video podcast y si además lo haces en directos, pues tienes un formato en streaming, con lo cual pues tendrías 3 formatos en un único esfuerzo. Luego algo que yo utilizo mucho y que aconsejo, fundamentalmente por temas de SEO, es que tu publicación también tenga un texto. Las publicaciones en texto son una forma rápida y sencilla de compartir tus episodios en las redes sociales.
Asegúrate, por cierto, de incluir la llamada a la acción para que tus seguidores escuchen el episodio completo, ¿no? Puedes poner en el mismo texto de la publicación el enlace a ese capítulo, en los comentarios, por ejemplo, si es LinkedIn. Vamos, que no solamente lo tengas en audio, sino que utilices esa publicación en texto para llamar a la acción. Y además te aconsejo que el texto también lo utilices para tener no solamente el podcast alojado en las plataformas de podcasting de escucha, como Spotify o Apple, sino que también tengas tu propia página web con una URL, una landing, una página dedicada a los capítulos de tu podcast. Esto es estupendo. También puedes utilizar audiogramas. Los audiogramas son una excelente manera de promocionar el podcast en las redes sociales. Son clips de audio con una imagen en movimiento, ¿vale? Que suele ser pues como una onda, ¿no? Que se mueve, aunque tengas una imagen de fondo parada. Y suelen, como te digo, con Headliner puedes hacerlo. Es excelente. Tienes una cantidad de minutos de transcripción al mes con la cuenta gratuita y bueno, y sabes que hay que ahorrar dinerillo. Luego también infografías. Las infografías son, vamos, un formato bastante dinámico y que le gusta mucho a la gente, ¿verdad? Además son fáciles de entender. Puedes utilizar herramientas como Pictochart o el mismo Canva para crear infografías atractivas y compartirlo en tus redes sociales. Ten en cuenta que la infografía que vayas, digamos, a promocionar, a difundir, tiene algo que ver, o sea, tendrá algo que ver con el contenido de ese capítulo de podcast. Hay muchas formas creativas y efectivas de promocionar tu podcast en las redes sociales. Utiliza los formatos que mejor se adapten a tu contenido y a tu audiencia para aumentar la visibilidad de tu podcast y atraer a nuevos seguidores. Otra forma de utilizar las redes sociales para aumentar el alcance de tu podcast es colaborar con otros creadores de contenido y otros podcasters en tu nicho. Busca otros creadores de contenido que compartan tu público objetivo y considera colaborar en contenido conjunto o intercambiando promociones. Además, puedes utilizar la publicidad en las redes sociales para aumentar la visibilidad de tu podcast. Esto es lo mejor que puedes hacer y el dinero mejor invertido para promocionar tu podcast. Las redes sociales ofrecen una variedad de opciones publicitarias, desde anuncios en el feed hasta anuncios en vídeo. Y bueno, al utilizar la publicidad en las redes sociales puedes llegar a una audiencia a la que no llegarías de forma orgánica, una audiencia mucho más amplia de la que tendrías de otra manera. Recuerda que las redes sociales son una herramienta poderosísima para cualquier podcaster, para cualquier creador de contenido, para cualquier profesional que tenga un podcast, pero es importante que las utilices de manera efectiva e inteligente. Utiliza las redes sociales para construir una relación con tu audiencia, aumentar el alcance de tu podcast, aportar mucho valor y llegar a nuevos oyentes. En resumen, las redes sociales son una herramienta invaluable para cualquier podcaster. Puedes utilizar las redes sociales para crear perfiles relevantes para tu podcast. Puedes tener tu perfil de podcast, o sea, tu perfil personal, tu perfil de empresa y, ¿por qué no?, un perfil solamente de tu podcast. Publica regularmente contenido actualizado, colabora con otros creadores de contenido en tu nicho y considera la publicidad en las redes sociales para aumentar la visibilidad de tu podcast. Al hacerlo, ya sabes, aumentarás el alcance de tus contenidos. Y bueno, como último consejo, marcarte que para usar las redes sociales para aumentar el alcance de tu podcast, fundamental es que seas regular. De nada vale que publiques un día y no publiques hasta la semana siguiente. Intenta publicar un mínimo de 3 veces por semana. Si publicas solamente un podcast, pues un día avanzando el podcast. Oye, mañana sacamos este podcast, a los 2 días he sacado este podcast y al tercer día pues puedes publicar algo concreto, ese minuto de oro que hayas podido tener en tu capítulo, que tú consideres que puede ser interesante para tu audiencia, porque sea relevante, porque sea, una frase que has soltado que sea muy, muy buena, o porque has tenido una entrevista y has tenido, impresionante en ese corto espacio de tiempo a esa persona que has tenido como invitado. Y te espero, como siempre, en santosgarrido.com para que te puedas descargar todos los contenidos que tengo, veas todos los posts que he escrito con los guiones de los mismos capítulos de podcast
Puedes también en un reproductor que hay en cada uno de estas entradas del blog, puedes escuchar los capítulos de podcast sin necesidad de salirte de la plataforma y al mismo tiempo pues, ver todos los servicios, talleres, cursos, etcétera, que tengo para ti. Y además también algunos contenidos gratuitos para que te los descargues y puedas avanzar y proyectarte en este mundo del audio digital, del audio media. Te espero también en mis redes sociales y nada, te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta este punto del capítulo y sobre todo que me hayas elegido para estos minutos y no hay otro. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Si estás loco por tener un podcast, entonces tienes Podcastinitis.